hecho alguna vez? Yo no, pero mi papá sí hacía. Me ha dejado algunas gorras ahí, pero yo no seguí, ¿no?, en ese arte del tejido. Como que ahí murió con el papá, ¿no?, ese conocimiento. Pero sí, tengo tíos que todavía lo tejen. Para la anata ahora lo tejen, para el carnaval. Van a sacar sus textiles el 3 de marzo, más o menos hasta el 20 de marzo van a bailar con esos nuevos chullos. Y es muy bonitos gorros que hay en el lago Titicaca. Estas son las palabras de Siku Mamani, uno de nuestros aymaras bolivianos, como él mismo se identifica, que hoy camina por las calles de la ciudad de La Paz, orgulloso de su identidad, de su estirpe, de su chuyú. Los gorros o tocados, más allá de vestir y proteger la cabeza, son un símbolo de pueblos indígenas de Bolivia, que a través de una exposición de casi un centenar de estos chuyus reflejan la preservación de técnicas para su elaboración y la evolución en el empleo de materiales y sus formas. Bueno, la exposición que tenemos acá se llama Vistiendo la Cabeza, Gorros, Tiempo e Identidades, y se planteó el 2014 como un anexo o una segunda parte tal vez de la exposición Tejiendo la Vida, que cubre textiles andinos, y esta se basa principalmente en gorros, de tocado cefálico en general, todo de la colección del MUSEF, abarcando más o menos unos 70 gorros, 70 piezas aproximadamente, y abarca, digamos que toda la secuencia histórica de las poblaciones de tierras altas y valles de Bolivia, ¿no? Entonces inicia con la época arqueológica o prehispánica, continuamos con la época histórica, colonial, republicana, y después piezas contemporáneas, digamos, ¿no? Y sobre todo en la parte contemporánea tenemos una variabilidad regional grande. Entonces tenemos gorro de origen aymara, tenemos gorros urus, una pequeña muestra, y también gorros quechuas, ¿no? Y eso permite también notar la variabilidad, la diversidad que existe en torno a esto. Y la idea que teníamos era obviamente reivindicar esta cuestión del gorro como algo que permite comunicar identidades grupales y también en algún momento de la historia individuales, pero sobre todo grupales, y mostrar la historia de cómo cambia y cómo se desarrolla el tocado de la cabeza a lo largo de la historia, con todos los cambios y continuidades que hay. Y para eso hemos recurrido mucho a las materias primas, a las técnicas, que es una tendencia que sigue el MUSEF desde hace ya buenos años, ¿no? Emplear esta idea de estudiar a fondo el objeto y conocerlo a partir de sus materiales, sus técnicas, y ver cómo estos elementos van cambiando o algunos persisten también a lo largo de una secuencia, ¿no? A lo largo de la historia del país se han utilizado gorros hechos de cueros de animales, plumas o lana, de formas cilíndricas, cónicas, unos más achatados y otros con varias puntas alargadas, de muchos colores e iconografía, y otros aún más sencillos, pero siempre han sido utilizados para diferenciarse y mostrar su identidad. Para nosotros, los que venimos del campo, tiene mucho significado, más que todo es espiritual y significa la conexión con el mundo de arriba. Bueno, el significado específico, preciso, es un poco difícil de entender, porque la mayor parte de la iconografía que aparece es geométrica, ¿no? Son patrones difíciles, digamos, se puede decir, de descifrar, pero el sentido que tienen siempre ha sido, y eso lo sabemos por crónicas históricas y por muchos otros elementos, que siempre ha sido el de identificar al usuario con un grupo, ¿no? O sea, al portar algo en la cabeza, que es el área más visible del cuerpo, ¿no? Lo que está más arriba, lo más notorio, lo más frontal, permite justamente reivindicar una identidad. Y en este caso, esta exposición está muy ligada con también la identidad específicamente masculina, porque el gorro es una forma de tocado de cabeza que mayormente lo han empleado varones, y también lo producen varones. Las personas que hacen hoy en día, que tejen chullos, que tejen gorros, son mayormente hombres, a lo largo de la historia han sido hombres. Entonces es un contraste interesante, porque claro, la anterior sala, que es Tejiendo la Vida, tiene tejido a telar, y el tejido a telar es, como dicen libros anteriores, es una ciencia de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres son las maestras del telar, pero de alguna manera en este ámbito de lo que fue crear y usar gorros, los hombres también hallaron su propia técnica, su propio espacio para también expresar identidades y construcciones sociales, ¿no?
seguido de gorros de 4 puntas que son de la época tehuanacota de más de 3000 años y algunos más elaborados se presume que también denotaban jerarquía, pues parte de la colección que propone el MUSEF fue obtenida en torres funerarias con la técnica del trenzado para dar forma a los gorros. ¿Quiénes los hacen? Los varones mayormente, las gorras, los chullos. Y en diferentes lugares lo hacen diferentes formas. Hay gorras con orejera y hay otras que se usan sin oreja. O sea, en Taquile, por ejemplo, vemos otro tipo de gorras, ¿no? Otro tipo de chullos o luchos, ¿no? En Bautista Saavedra igual hay diferentes tipos, diferentes gorras, diferentes colores. Los colores generalmente vienen de la naturaleza. Donde hay más verdor, es más verde, más rojo, así. Donde hay lago, lagunas, le hacen con intenso azul o celeste, ¿no? O morado también. Y donde es árido, digamos, la tierra, donde no produce mucho, ahí ya no se utiliza tinte natural, ni siquiera tinte común, ¿no ve? Tinte artificial, lo que decimos. Se utiliza ya lana, así como esta chompa, ¿no? Totalmente natural, o sea, directamente del animal, se utilizan los colores. Bueno, de muchas maneras. Sigue teniendo una connotación, creo, de identificación del grupo, ¿no? Hay una variedad entre diferentes regiones, entonces tú puedes identificar al usuario, a una persona de diferentes regiones por el tipo de gorro que está usando, sobre todo a nivel macro, por ejemplo, entre los gorros de la región del Titicaca versus, digamos, los del norte Potosí. O sea, son totalmente diferentes en forma, en técnica, en cromática, en iconografía, en estética en general, ¿no? Por otro lado, hay también este fenómeno, sobre todo en lo que es el gorro quechua, de que también el usuario ya pasa, o el tejedor ya empieza a tener un acercamiento como más individual a su gorro, ¿no? Y trata de como competir con otros tejedores y también plasmar en los gorros iconografía que hace referencia a sus experiencias personales de vida. Ese es un cambio que supongo que aparece conforme también el área rural, el mundo rural, se inserta más cercanamente con el mundo urbano y también pasas a un paradigma un poquito más individualista, ¿no? Y entonces también expresas una identidad no solo grupal, sino también individual. También tiene una connotación funcional, obviamente, o sea, la aparición de las orejeras en el gorro, que lo vuelve el típico lucho, el típico chulo, digamos, tiene que ver con un aspecto netamente funcional, que es cuidar las orejas del frío, ¿no? En la época histórica colonial, los españoles van a forzar a la población local a usar un gorro tejido de lana, de punto, tejido a palillo, un gorro blanco y plano, que es básicamente el que usan los campesinos españoles de la época. La utilización de materiales ha ido evolucionando desde las fibras vegetales y de animales o el propio cabello humano, a la utilización de lanas, mostacillas, un albalorio, pigmentos para ornamentar el gorro y colores vibrantes que destaquen y que diferencien a los pueblos indígenas del país. Los gorros de los urus del altiplano suelen cubrir la coronilla y también orejeras más largas para combatir el frío, mientras que los del norte de La Paz tienen la punta larga que cae a un costado y no lleva orejeras por el clima cálido. Es su estilo. Entonces cada color tiene su lugar, ¿no? Por ejemplo, en Jesús de Macheca es color natural. En el lago es color intenso, rojo, azules, lilas. En el norte de La Paz, por Camacho, ese lado, es más multicolor de las gorras. En el norte de Potosí hay gorras como conos, son más largos y de más calidad, ¿no? Lo tejen los varones siempre. Pero dos cosas suceden, dos innovaciones andinas propiamente suceden a este gorro, le hacen a este gorro. Una es empezar a tejer con capas de diferentes colores para generar iconografía y color, que es una especie de transposición de las técnicas de trabajo de las mujeres en el telar, ¿no?, al mundo del tejido palillo que insertan los españoles. Entonces surge esta posibilidad de hacer iconografía y de volver a convertir a este gorro,
que se había impuesto como un elemento de homogeneización. Es decir, ahora, bueno, pues todos los indígenas van a usar el mismo gorro y se acabó. Vuelve a renacer esta posibilidad de generar a través del color, de la iconografía, identidades grupales y expresarlas, ¿no? Y las orejeras, que son netamente un añadido andino, que básicamente se remite al tema del frío. Por eso justamente en zonas más cálidas donde se usa gorros, como en ciertas regiones de valles o yungas, el gorro no tiene orejeras, ¿no? Porque bueno, en esos lugares pues no es necesario. Entonces tiene esas connotaciones y a lo largo de los años se ha vuelto un emblema, se ha vuelto un símbolo y en algún momento se ha folclorizado, se ha también convertido en una especie de elemento de postal, ¿no? Entonces en muchos lugares del mundo digamos que estereotipan al boliviano y también al peruano, ¿no? Como este portador del gorrito con orejas, ¿no? Y se ha vuelto un símbolo para las tierras altas andinas. Entonces justamente lo que queríamos mostrar es cómo es interesante cómo estos símbolos no permanecen sin cambios a lo largo de la secuencia, sino que son procesos que vienen de una historia larga y de contextos sociales muy específicos que les dan, digamos, que les dan origen, digamos, ¿no? Y ahí podemos tal vez reforzar un poco el valor y notar que son más que solamente símbolos, ¿no? Sino que son elementos que nos han ido acompañando durante muchos siglos en realidad. En la población de Yayagua, en Potosí, los niños, por ejemplo, usaban una huirhuita hecha de lana con una especie de volados del mismo material para que los proteja del sol. Los gorros, según afirman algunos investigadores, se utilizaban de manera cotidiana, pero también algunos para danzas o festividades. Actualmente los gorros o chuyus que utilizan, por ejemplo, los quechuas, son coloridos y con iconografías más personales que demuestran alguna experiencia pasada. Para los interesados, la exposición se halla de forma permanente en una de las salas del MUSEF, pues sin duda se convierte en un espacio interesante para acercarnos a nuestra historia desde el tejido. Pero, ¿es esta pieza un símbolo de identidad? Acá Siku nos comenta. Un símbolo de identidades. Cuando una persona de campo que no ha asistido a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Solamente ha vivido en el campo o es quechua cerrada, aymaras cerrados, directamente identifica, esta gorra es de tal región, dice, ¿no? Ya sabe, cuando ve una gorra, ya sabe a qué provincia corresponde o a qué cultura. Cultura mollo, puede ser cultura quechua de Charazani, o si no, a Norte Potosí, a los quechuas de allá. Y si es de esta región, del lago, o de estas partes, es diferente la gorrita.